amados hermanos, bienvenidos a su programa Perlas de las Parashot. Soy la Mora Mariela Pérez Rosas, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Hoy día nos toca la porción Vayeshev. Y como siempre, antes de empezar nuestra porción, nos vamos a encomendar al Eterno y hacer nuestra oración para el estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu be'mitzvotav be'tzivanu la'asok be'divrei Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Amén, ve amén. En nombre de Yeshua, nuestro Mesías, amén, ve amén. Bueno, la porción, como dije, que nos toca hoy día es Vayeshev. Voy a ponérselo en toda la pantalla para que vean la imagen, Vayeshev. Y vamos como siempre, bueno, ya nosotros sabemos que las porciones ocupan bastantes temas, tocan bastantes temas, pero como siempre, por el tiempo hay que enfocarse en un solo tema. Así que el día de hoy voy a enfocarme en el principio de esta parasha, en Bereshit 37, vamos a leer la escritura, Génesis 37 del 1 al 17, y de ahí vamos a hacer el estudio. Génesis 37 del 1 al 17. La palabra del Eterno dice: y habitó Jacob en la tierra de Canaán, la tierra de las peregrinaciones de su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. José era 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y de Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo declaró a sus hermanos, con lo cual aumentaron más su odio contra él. Pues él les había dicho: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí estamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi gavilla se levantaba y además estaba erguida, y he ahí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi gavilla. Y le dijeron sus hermanos: ¿acaso pretenderás reinar sobre nosotros o te enseñorearás de nosotros? Y lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, se refirió a sus hermanos y le dijo: mirad, he soñado otro sueño, y aquí el sol, la luna y 11 estrellas se postraron ante mí. Y lo refirió a su padre y a sus hermanos, pero su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos llegamos a postrarnos en tierra ante ti? Esto es muy interesante, de aquí de por sí hay una enseñanza increíble, porque para empezar su madre ya no estaba, ya Raquel había fallecido. Bueno, continuamos, dice: y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en el asunto. Y cuando sus hermanos apacentaban el rebaño de su padre en Siquem, dijo Israel a José: ¿no están tus hermanos pastoreando en Siquem? Ven, te enviaré a ellos. Y él le dijo: heme aquí. Y él le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo se encuentra el rebaño, y tráeme un informe. Así lo envió desde el valle Hebrón y llegó a Siquem. Y un hombre lo halló deambulando por el campo, y el hombre le preguntó diciendo: ¿qué buscas? Y dijo: estoy buscando a mis hermanos, te ruego me digas dónde pastorean ellos. Respondió el hombre: partieron de aquí, pues los oí decir: vamos a Dotán. Y José fue tras sus hermanos y lo halló en Dotán, y los halló en Dotán. Bueno, hasta ahí vamos a empezar el día de hoy. Bueno, esta porción, amados hermanos, tiene una enseñanza muy importante. Como siempre, la Torah, a pesar de que todo, como he dicho en otras parashot, la Torah tiene una enseñanza de la historia de Israel, literal, en fin, pero tenemos que entender que el mensaje espiritual es bien grande, lo que la Torah quiere transmitirnos. Siempre la Torah es espiritual y nos va a querer traer una enseñanza. Y en este caso, en esta historia, lo que vamos a ver, les voy a poner aquí en la pantalla para que vean. Se trata de la historia de una familia y los problemas que hay dentro de esa familia, ¿ok? Y sobre todo vamos a ver que, como dice esa imagen que puse ahí, la familia es la escuela del amor, porque la realidad es eso, amados hermanos. Todos nosotros en la familia, la imagen que vemos de nuestros padres, la relación entre los hermanos, todo eso nos va a afectar a nosotros personalmente y sobre todo en la vida y cómo vamos a actuar. Por eso que una familia estable es muy necesaria, y por eso puse la otra imagen que ven ahí, una familia que todos se aprenden Torah, que todos guardan las fiestas, los moedim, una familia donde desde pequeños los niños, el padre y la madre les enseñan Torah a sus hijos. Es una familia que siempre va a mantenerse fiel al Eterno, y una familia unida, viviendo en el amor del Eterno, porque por eso dice que el mandamiento más grande es el amor al Eterno, y por eso amar a tu prójimo. Si nosotros no amamos al Eterno, nunca vamos a poder amar a nuestro prójimo, y esa es una realidad. Así que como vamos a ver esta historia,
Vamos a ver acá es la historia de esta familia. Y en la familia se trata ahora de Jacob y sus hermanos. Y tristemente vamos a ver que en los casos, en los personajes que hablan esta porción, vamos a ver que los que vamos a ver aquí, todos se equivocaron. Vamos a ver por qué. Yosef, vamos a ver el caso de Yosef. ¿Estuvo bien lo que hacía José? Vamos a analizar todo eso. Voy a poner eso en toda la pantalla para que veamos. ¿Ok? Yosef reportando a los hermanos al padre, si estaba bien o no estaba bien lo que estaba haciendo. Jacob, el error grande por preferir a un hijo más que a los otros. Y los hermanos al odiar a un hermano. Así que claramente vemos aquí que en esta familia hay problemas. Es una familia con problemas y, entre los hermanos, el padre, y por eso es que nosotros tenemos que analizar realmente lo que vemos aquí. Así que vamos a analizar como siempre la porción en el hebreo, las palabras que encontramos y vamos a ir analizando lo que la Torah nos ha querido transmitir, porque como siempre digo, tristemente a veces nuestras porciones, las Biblias, mejor dicho, no traducen literalmente lo que la Torah nos está transmitiendo. Así que vamos a empezar con el verso 2. Vamos a empezar 37.2, vamos a analizarlo en el hebreo. Vamos a ver, bueno, lo voy a poner de donde se lo he puesto en el hebreo. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José era 17 años, ¿ok? Desde ahí, de esa parte que vamos a verlo en el hebreo. Así que se lo voy a poner en toda la pantalla y vamos a ir traduciéndolo. Vamos a ver la primera línea. Dice, Hayá roe et ahab basón. Eso es muy interesante la forma que presenta esta primera línea la Torá. Porque acá nos dice, esta historia de Jacob, José era 17 años, bueno, y apacentaba, en la parte que usted dice acá, y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, pero sin embargo, podemos ver lo que podemos traducir literalmente en el hebreo. Se lo voy a repetir. Hayá estaba, ¿ok? O fue. Roé es pastor, et ahab, o sea, pastor, ¿de qué? De sus hermanos. Sus hermanos dice basón. ¿Basón qué? En las ovejas. O sea que tranquilamente en la Torá nos puede estar transmitiendo que José era pastor de sus hermanos en las ovejas. O sea, los pastoreaba, los miraba a los hermanos en lo que ellos hacían con las ovejas. Así que literalmente, tranquilamente podemos traducir este verso de esta forma como lo estoy leyendo. Vamos a la segunda línea. Vamos a ponerlo en toda la pantalla. Behu Naar, dice, Behu y el Naar, joven, dice, Et Benei Bilha. Miren, para que vean la diferencia, porque quiero que entiendan cómo traducen las Biblias. Por ejemplo, en la mía dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha. Pero acá dice Behu Naar, él era joven. Et Benei, con los hijos de Bilha. Entonces, con los hijos nada más es lo que dice. No te dice estaba ni nada, porque bueno, el verbo ser en el presente está entendido en el hebreo, ¿no? Pero bueno, por eso se traduce así. Entonces dice, Et Benei Bilha, Bet Benei Silpa, voy a ponerlo de nuevo en toda la pantalla, en la tercera línea, Bet Benei Silpa. Dice, Neshei Aviv, Neshei es las esposas o las mujeres de su padre. Y la última línea dice, Vayabe Yosef et Divatam Ra'a el Avijem. Entonces estamos viendo que dice que Vayibe, o sea, y venía o traía Yosef, dice et Divatam, esa palabra que le puse en rojo la vamos a analizar. Ra es una palabra para mal en inglés evil, también es mal, maldad, mal. Dice, o sea, que les traía algo malo a su padre, al padre de ellos, el Abijem, es lo que dice. La palabra diva, que es como le puse ahí la concordancia Strong, es un mal reporte, pero también ha sido traducida como difamación en las escrituras. Vamos a ver los pasajes que les puse ahí. El primero que les puse es Tehilim, Salmo 31:13. Vamos a leerlo. Por eso es bueno ver, la concordancia Strong nos ayuda muchísimo a ver una palabra y ver temáticamente cómo ha sido traducida, porque lógicamente así podemos sacar un contexto más profundo de lo que significa la palabra. Entonces le dije Salmo 31, verso 13. Salmo verso 31, 13 dice, para el Eterno, oigo la calumnia, ahí está, divat, ¿ves? De muchos, dice, el terror me asalta por doquier mientras conspiran unidos contra mí y traman quitarme la vida. O sea que imagínense acá, esta es dice, una difamación, una calumnia. Ok, y una calumnia sabemos que es algo falso, pero bueno, vamos a ver el siguiente pasaje, Proverbios 10:18. Acuérdense lo que está entre paréntesis, porque en el hebreo está en el verso 14. Proverbios 10:18. Vamos a ir a los Mishlei, Proverbios 10:18. La palabra del Eterno dice, los labios rectos aplacan el odio, pero el que espera
el que esparce calumnia es un necio. Nuevamente ha sido traducido como calumnia. Y por último les puse números 14:37, que este es el que nos va a importar un poquito más. Bamidbar, números 14:37. Vamos a ver lo que dice la palabra del Eterno. Números 14:37. La palabra dice: aquellos hombres pues que habían difamado la tierra perversamente murieron a causa de una plaga de presencia de Yahweh. ¿De qué se trata? ¿De quién se trata esto? Esta es la rebelión del pueblo y lógicamente porque no trajeron un mal reporte sobre la tierra, que no los espías, los espías. Entonces acá estamos diciendo que ellos habían difamado de la tierra. ¿Por qué? Porque lógicamente la tierra era buena, y ellos habían dicho que la tierra se comía a sus moradores, entonces era una difamación. Entonces acá estamos viendo que entonces Yosef traía no solamente un mal reporte, sino una calumnia, no puede ser, difamación. Eso es lo que está verdaderamente que no sabemos exactamente, porque la Torah no nos lo dice, qué es lo que hacía José. Pero sin embargo, nosotros cuando vamos a los libros extra bíblicos, hay muchos midrashim que vamos a encontrar sobre qué es lo que dicen los midrashim de lo que Yosef hacía con sus hermanos. Uno de ellos dice incluso de que acusaba que sus hermanos se comían la carne cruda, así que, pero como dije, es un midrash. Pero este sí me pareció interesante, que está en el testamento de Gad, ¿ok? Se lo voy a poner en toda la pantalla para que lo podamos leer. Dice, ¿cuál era el mal reporte? Ese mal reporte, dice. Y esto es lo que contamos en el testamento de Gad, el capítulo 1, del verso 6 al 10. Y dice, y Yosef le contó a nuestro padre que los hijos de Bilha y Silpa estaban matando las mejores ovejas para comérselas, en contra de la opinión de Rubén y Yehudá. ¿Por qué dice en contra de la opinión de Rubén y Yehudá? Porque parece increíble que acá vemos que la importancia que tenía Rubén por el primogénito, y Yehudá también parece que tenía mucha importancia. Y de hecho vamos a ver que en este caso de Yosef, los dos van a parecer importantes en esta historia. Entonces continúa diciendo, vamos a leer, dice, pero él había visto que yo había salvado, ¿quién había visto? Gad, porque es la historia del testamento de Gad, que yo había salvado a una oveja de la boca de un oso, pero como estaba herida y no iba a vivir, no las comimos. Y en cuanto a este asunto me molesté con Yosef hasta que fue vendido, y el espíritu de odio estaba en mí, que no quería ni ver ni oír a Yosef, porque él nos reprendió en nuestras caras diciendo que nos estábamos comiendo el rebaño sin Yehudá. Nuevamente aparece Judá. Y cualquier cosa que él le decía a nuestro padre, él le creía. Así que estamos viendo acá, bueno, esto es, como dije, es una historia, es un testamento extra bíblico que no está en las escrituras, pero es interesante porque lógicamente encontramos algo que no está en las escrituras, que nos puede dar una información un poco más. Así que ahí estamos viendo que realmente, bueno, nosotros ya sabemos que lógicamente si el padre amaba a Yosef, lógicamente que le creía todo lo que él decía. Entonces, vamos a analizar justo los dos nombres que aparecen en este testamento de Gad. Ahí dice, sabemos que los hermanos Yosef lo odiaron al punto de querer matarlo. Pero fueron todos los hermanos los que querían matarlo. Entonces acá vamos a analizar y vamos a leer Bereshit 37, vamos a continuar el capítulo 37, de donde lo dejamos, y vamos a leer del verso 18-35 para ver, y después vamos a ver el verso 30. Entonces, 18-35 dice, Bereshit 37, del 18 hasta el 35, hasta 35. Entonces dice, cuando lo vieron de lejos, acuérdense que él había preguntado y el hombre le había dicho que estaban en Dotán. Entonces cuando lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, se confabularon para darle muerte. Aquí claramente dice, se confabularon. Todos los hermanos, ¿ok? Dice, y se decían entre sí, aquí viene el Señor de los sueños. Dice, ahora pues, vamos, matémoslos y arrojémoslos en una de las cisternas, y digamos que una mala bestia lo devoró. Veremos entonces qué será sus sueños. Pero cuando Rubén lo oyó, intentándolo librar de la mano de ellos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió Rubén, acá ya aparece Rubén, dice, y añadió Rubén, no derraméis sangre, arrojadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no extendáis la mano contra él. Esto dijo a fin de librarlo a sus manos para hacerlo volver a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, sucedió que despojaron a José de su túnica, la túnica de rayas de colores que llevaba puesta, y lo tomaron y lo arrojaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galat,
llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlo bajar a Egipto. Entonces Judá, ahora vemos nuevamente, aparece, ya vimos Rubén y ahora vemos Judá. Dice, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que lo matemos si es nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámonos a los ismaelitas, no sea nuestra mano contraria, pues es nuestro hermano, nuestra carne, y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José la cisterna, lo subieron, lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna, he aquí que José no estaba en la cisterna, entonces rasgó sus vestidas. ¿A dónde estaba Rubén? O sea, que parece que no había, ¿a dónde se había ido? Porque no vio esto, no estuvo en la venta. Entonces dice, y se volvió a sus hermanos, dijo, el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de José, degollando un chivo, las caras, empaparon la túnica con la sangre, luego enviaron la túnica de rayas y colores, e hicieron llegar a su padre y dijeron, hemos hallado esto, reconoce pues y ve si la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo habrá devorado, sin duda José fue despedazado. Entonces Jacob rajó sus ropas, puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Y se levantaron todos sus hijos e hijas a consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo, descenderé en luto junto a mi hijo hasta el Seol, y su padre lloraba por él. Entonces, bueno, así que estamos viendo, amados hermanos, de verdad que es muy triste lo que vemos, lo que los hermanos hacen. Vamos a poner en toda la pantalla para que vean, vamos a ver cómo se refieren los dos hermanos aquí. En el verso 30 estamos viendo que dice, mira, y se volvió a sus hermanos y dijo, el muchacho no está, ¿y ahora qué voy a hacer? Miren lo que dice en el hebreo, dice, Vayashav el Ejav, y regresó a sus hermanos. ¿Quién? Rubén. Vayomer, y dijo, Hayelet Eineinu, el niño no está. Veaní, Aná, Aní va. ¿Qué es lo que está diciendo? Y Veaní, y ahora, Aná, ¿a dónde? ¿A dónde yo voy a ir? Esto es lo que está diciendo, ¿qué voy a hacer? En otras palabras. Entonces, por eso, como le puse ahí, Rubén se refiere a Yosef como el niño. Y también vemos que entendía su responsabilidad como primogénito de cuidar a su hermano. En sus palabras, ¿a dónde iré? Porque es la responsabilidad, el de primogénito, de cuidar a los hermanos. Y por otro lado, vamos a ver que Yehuda es el único que se refiere a Yosef como su hermano, ¿ok? Esto vemos, es una comparación de cómo se refieren a Yosef, los dos hermanos. Acá vemos que Rubén como primogénito dice el niño, ¿okay? Pero sin embargo Judá, vamos a ver que Judá tiene una parte muy importante en toda esta historia, porque de hecho vamos a ver que él está involucrado en toda la historia. En el verso 26-27, como vimos, ¿qué es lo que pasó? Que fue Judá el que dijo vendámonos, ¿no? Después vamos a ver 38.1, porque quiero que vean algo. Miren lo que sucede de que la Torá, aunque no nos lo dice, está implicado. Vemos que Judá desaparece, porque ¿qué? Ve el dolor de su padre, no se podía consolar lo que habían hecho y parece que él no soporta vivir con los hermanos y con el padre. Tanto es así que él se va. Porque el capítulo 38, miren lo que viene, dice, había ya acontecido en este tiempo que separándose Judá de sus hermanos, se relacionó con una alumita cuyo nombre era Gira. Entonces ahí viene la historia de Judá y Tamar. Entonces vemos que él se va. Entonces ya claramente, por eso nosotros tenemos que llenar los espacios vacíos que no encontramos en la Torá. ¿Por qué se va? Lógicamente es lo más lógico pensar de que estuvo muy afectado de ver el sufrimiento del padre y sintiéndose culpable. Lo más lógico es que él no pudo y se alejó y lógicamente, bueno, hay una historia de Tamar. Pero después vamos a ver que casualmente él va a tener, va a ser el que va a tomar, vamos a decir, la conversación cuando el reencuentro de Yosef en Egipto con sus hermanos. Vamos a ver Bereshit 44, vamos a leer del 14 a 34, vamos a ver que todo lo que habla es Judá, Yehudá. Dice, y llegaron Judá y sus hermanos a casa de José, y él estaba aún allí, y cayeron en tierra ante él. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo soy capaz de adivinar? Sabemos que ya había pasado lo del saco y la copa. Entonces Judá dijo, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Cómo nos justificaremos? Elohim ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi señor, nosotros y también aquel en cuya mano fue hallada la copa. Pero él dijo, lejos de mí de hacer esto, el hombre en cuya mano fue hallada la copa, él será mi esclavo. Vosotros subís en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo, miren, el Judá es el que interviene en todo esto. Dice, ay, Señor mío, te ruego que hable tu siervo una palabra a oídos de mi Señor y no encienda tu ira contra tu siervo, porque tú eres como el mismo Faraón. Mi Señor ha preguntado a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros dijimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que le nació en su vejez, pues su hermano murió, solo él quedó de su madre y su padre lo ama.
Y mira, nuevamente la misma historia de José, el padre amando a los hijos de Raquel. Y dijo a tus siervos, hacerlo bajar para que lo vean. Entonces nosotros dijimos a mi señor, el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si lo abandonara su padre moriría. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no baja con vosotros, no veráis más mi rostro. Y aconteció que cuando subimos a donde mi padre, tu siervo, le referimos las palabras de mi señor, y nuestro padre dijo, volved a comprar para nosotros un poco de alimento, pero nosotros dijimos, no podemos bajar si nuestro hermano menor no va con nosotros. Bajaremos porque no podemos ver el rostro de aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, ¿qué siervo Judá? Dice, a tu siervo mi padre, dice, nos dijo, vosotros mismos habéis visto que mi mujer me dio a luz dos. El uno salió de mi lado y dije, ciertamente fue despedazado. Y hasta ahora no le he vuelto a ver. Y si tomáis también a este de mi presencia y te sucede alguna desgracia, haré descansar mis caras con maldad al Señor. Y ahora cuando llegue a tu siervo, mi padre, y el muchacho no esté con nosotros, como su alma está ligada al alma de él, sucederá cuando vea al muchacho no está, morirá, y tus siervos habrán hecho descender con dolor al Señor las canas de tu siervo nuestro Padre. Porque yo, tu siervo, he quedado como fiador del muchacho ante mi padre, diciendo, si yo no lo traigo, sea pecador ante mi padre todos los días. Y ahora, bueno, continúa la historia, dice, y ahora te ruego que tu siervo quede en lugar del joven por esclavo de mi señor, y el joven suba con sus hermanos, porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? No vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. Así que acá vemos por eso claramente que Yehudá es el que interviene en toda esta conversación con Yosef, se hace responsable, aquí ya no está como Rubén como primogénito, se está asumiendo ya Yehudá como primogenitura, interviniendo, haciéndose fiador del hermano ante el padre, así que es muy interesante que veamos todo esto, lo que como vemos el testamento de Gad, casualmente vemos que el liderazgo estaba conformado por Rubén y por Yehudá, por Judá. Por eso siempre nos ayuda. Entonces ahora vamos a ver acá el pasaje, el verso 4, vamos a ver para allá regresar, verso 37. 37, vamos a ver cómo está en el hebreo 37.4, porque siempre es interesante ver cómo está en el hebreo y comparar cómo nos ha traducido las escrituras. 37.4, entonces dice en español, sus hermanos al ver que su padre lo prefería ante todos ellos, lo aborrecían y no podía hablar pacíficamente. Miren cómo lo ha traducido el textual. Ve sus hermanos al ver que su padre lo prefería entre todos ellos. Y sin embargo, vamos a ver que en el hebreo dice otra cosa. Vamos a verlo en toda la pantalla. Dice, Vayiru Ehav, Vayiru, y vieron Ehav, los hermanos, Kiotó, que es decir, a él, es decir, ¿a quién? A José, Ahav, Abijem, lo amaba el padre de ellos. La segunda línea, Mikol Ehav, sobre todos los hermanos, dice, Vayishneu, y lo odiaron, Otó, a él, está en la tercera línea, y dice, Veló, dice Yahlu, dice Dabro, sí, puede ser Dabro o Daveró, que es hablar, Le Shalom, o sea, y no podían ellos hablarle en paz, no podían hablar en Shalom, o sea, ¿por qué? Porque lo odiaron. Y esto es, como dije yo, esto es algo muy fuerte que sucede entre los hermanos, porque en la misma Torah, acuérdense, hemos visto cómo desde Abraham han conocido la Torah, los hermanos Jacob estudiaron la Torah, ellos conocían las palabras de la Torah, y entonces ellos están haciendo algo que está prohibido por la Torah. Vamos a leer Génesis 29:31, que es donde aparece, y también la Torah nos va a enseñar algo también, como vemos, todo lo que se cosecha, todo lo que se siembra se cosecha, amados hermanos. Miren para que vamos a analizar este pasaje de Bereshit de Génesis 29:31. Ahí vamos a ver este odio, vamos a ver cómo está traducido, vamos a ver, porque acá está esta palabra, odio, 39:31, dice, viendo Yahweh que Lea era menospreciada, abrió su matriz en tanto que Raquel era estéril. Como vemos, acá la palabra es sané, es odio, o sea que Lea era odiada. ¿Quién la odiaba? Jacob. Jacob la odiaba. Y mira eso es literalmente lo que está diciendo la Torah aquí. Entonces por eso le digo como digo, lo que se siembra se cosecha, más hermanos. Vamos a ver ahora Levíticos 19:17. Vayikra, Levíticos 19:17.
Por eso yo siempre les digo, hay que revisar varias Biblias para ver cómo la han traducido. Como están viendo, yo leo la textual supuestamente tiene que estar traducida textualmente del hebreo, sin embargo, como vemos, no sucede así. Y por eso hay que ver otras Biblias, hay que ver la versión internacional, la Reina Valera, la Biblia de América, que tiene buena traducción también, y ver cómo la han traducido, a ver cuál es la Biblia que realmente ha traducido esa palabra como odio, porque yo creo que la mayoría de las Biblias no lo han traducido así. Ok, entonces le dije Levíticos 19:17. La palabra del Eterno dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su casa. O sea que ya nos está prohibiendo que no puedes odiar a tu hermano. Y después tenemos en este caso Efesios 6:1-4, porque acá también estamos viendo que, bueno, vemos que los hermanos no podían odiar a su hermano. Eso es algo prohibido por la Torá. Pero también vamos a ver que acá hubo una falla del patriarca, porque lógicamente que vamos a ver que dice de los padres, vamos a Efesios 6:1-4 dice, los hijos, obedeced en el Señor a vuestros primogénitos, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y será de larga vida sobre la tierra. Y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina e instrucción del Señor. Así que vemos que la Torá prohíbe a los padres provocar a ira a los hijos. Y tristemente no podemos negar que Jacob cometió el error de provocar el odio entre hermanos por preferir a un hermano más que el otro. Y eso tristemente a veces nosotros verdaderamente como padres no nos damos cuenta. Hay padres que se relacionan mucho con uno de sus hijos y parece que preferirlos sobre los otros hermanos, y por eso que esos sentimientos causan envidia y muchas cosas entre los hermanos. Y esto como padres no podemos hacer, amados hermanos. Entonces, vamos a ver el verso 3, en Bereshit 37:3, y vamos a traducir acá porque ahí sí creo que ninguna Biblia lo ha traducido correctamente, ¿ok? Vamos a ver Génesis 37:3, y esto es muy interesante porque ahora vamos a entender por qué también el odio de lo que hizo el padre de los hermanos sobre José. 37:3 dice, e Israel amaba a José más que a todos, acá sí nos dice que amaba, porque era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica con rayas de colores. Todo el mundo, si ustedes ven los dibujos, buscan imágenes sobre José y su túnica, en todas aparece túnica de colores. Pero yo les voy a mostrar en el hebreo lo que dice literalmente y vamos a analizar la palabra que encontramos. Va, la primera línea dice, va Israel, Ahab et Yosef. E Israel, que es Jacob, Ahab et Yosef, amaba a Yosef. Dice en la segunda línea, Mikol Banav, sobre todos sus hijos. Kiben, en la tercera línea, dice Sekunim, porque hijo de su vejez, él, para él, ¿ok? El hijo de su vejez era para él. Y la última línea dice, Beasalo, y le hizo a él, Ketonet Pasim. Ketonet es túnica, y entonces la Torá nos está diciendo que le hizo una Ketonet Pasim. Como vemos acá, no está la palabra colores, ¿ok? No es la palabra colores, ¿ok? Acá encontramos la palabra Pasim, está en plural. Y vamos a ver, aparece en otro pasaje en las Escrituras, que es en 2 Samuel 13:18, que es donde realmente vamos a encontrar el significado del tipo de túnica que le hizo Jacob a su hijo José, a Yosef. 2 Samuel 13:18. La palabra del Eterno dice, y ella, se trata de Tamar, también dice, la hija de David, y ella llevaba una túnica de amplias mangas, pues las hijas del rey que eran vírgenes se vestían con tales túnicas, y su sirviente le echó fuera y cerró la puerta tras ella. Así que, ¿qué es lo que le hizo? Una túnica de príncipe, una túnica de príncipe le hizo, de amplias mangas, una túnica típica de príncipes, y es por eso que los hermanos lo odiaron. No era una túnica de colores, era una túnica de príncipe. Eso que estamos viendo acá, que le está dando, es decir, el rol de príncipe sobre sus hermanos, el padre a José, y es por eso que vemos el odio sobre sus hermanos. Bueno, acá vamos a ver y analizar algo que tristemente es un proceso que ocurre, el odio causado por la envidia, porque los hermanos lo van a envidiar, eso se va a convertir en un odio y se va a convertir en un celo mortal que va a producir los instintos malvados en el hombre. ¿Por qué, amados hermanos? Porque lógicamente vamos a ver que esos instintos malvados, ese celo, esa envidia, ese odio, hizo de que los hermanos
sin ninguna pena absoluta, metieran al hermano, como vamos a ver en el pozo. Vamos a ver lo que hacen mientras que ellos meten al hermano en el pozo y después lo vendan y después maten al animal, metan la túnica sobre la sangre y se la lleven al padre, y a pesar de todos esos años que vieron el dolor del padre, nunca fueron capaces de verdad de decir nada ni abrir su boca. Entonces estamos viendo realmente que toda esta envidia, estos celos provocó estos instintos malvados en el hombre, y esa es una realidad que no podemos ver. Y ahí estamos viendo que en el verso 11 dice, lo puedo poner nuevamente en toda la pantalla, dice Vallecanú, y sintieron celos en él sintieron celos, Jab, sus hermanos. Esa palabra ya nosotros la conocemos, que es la palabra caná para celos. Y vamos a leer dos pasajes de celos, Génesis 30, porque nuevamente vamos a ver cómo la Torá nos relaciona, como dije, lo que se siembra se cosecha. Miren, amados hermanos, Bereshit 30, verso 1, capítulo 30, verso 1, dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo celos Raquel de su hermana, y decía a Jacob: dame hijos o me muero. Así que estamos viendo acá las mismas palabras entre las hermanas en relación a Jacob. Odio, una odiada, la otra celos. Estamos viendo todo esto, y todo esto se va a repetir en los hijos. Esto es increíble. Por eso nosotros tenemos que aprender a conectar los pasajes y a ver todo es una continuación de otro lado que se provocó y se va repitiendo, y esa es la realidad. Por eso, amados hermanos, así que vamos a ver ahora un pasaje interesante, porque esta historia, lógicamente, de José tiene una enseñanza mesiánica totalmente. Tanto nosotros ya sabemos que nuestro Mashiach se le conoce como Mashiach ben Yosef, Mesías, el hijo de José, el siervo sufriente, y esto verdaderamente es una realidad increíble, todas las similitudes que tiene José con Mashiach. Y vamos a ver casualmente lo que sucede con Yeshua, pasa lo mismo que con Yosef. Vamos a Matityahu, capítulo 27, verso 18, y dice: porque sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Quiénes lo habían envidiado? Los líderes. Ver que el pueblo lo amaba a Yeshua. Tuvieron celos, envidia, y por eso lo entregaron a Yeshua. Así que vemos que entre sus hermanos también se repite lo mismo. Y sobre todo entender que verdaderamente quién fue que lo entregó fue Yehudá. Esto es lo que quiero que vean, amados hermanos, porque esto es increíble. Los hermanos, miren lo que pasa mientras que ellos meten a Yosef en el pozo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a leer 37, 25 al 28, porque eso también nos va a conectar a un pasaje mesiánico. 37, el capítulo 37, verso 25 al 28, y dice: entonces luego se sentaron a comer pan, y alzando sus ojos vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat, llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlo bajar a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que mantengamos a nuestro hermano y ocultemos su sangre? Vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano contra él. Y pues es nuestro hermano, nuestra carne. Y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Así que esto es increíble, porque las dos tenemos lo mismo que pasa con la vida de Yeshua. ¿Por qué? Porque piensen esto, miren lo que dice en el hebreo. Vayeshbo, dice leejal lejem, y se sentaron a comer pan. Voy a poner eso en otra pantalla para que vean la imagen. ¿Y qué fue? Que sus hermanos, quienes el pueblo judío, bueno, no el pueblo, sino el liderazgo, los líderes que conocían que Yeshua tenía sabiduría de la Torá, ellos sabían el conocimiento que tenía, eran sus hermanos judíos, y con eso que es Judá el que interviene, que lo vende. Exactamente, ¿qué hicieron? Lo pusieron a Yeshua, lo entregaron, lo crucificaron, ¿y qué hicieron? Se sentaron a comer pan. ¿Por qué? Porque tuvieron que celebrar Pesach. Así que hicieron lo mismo. Y después vemos que la misma palabra que sucede con Yeshua, en el verso 28, dice, Baim Keru et Yosef, y lo vendieron a Yosef. Dice, Le Yishmaelim, a los ismaelitas, Be Esrim Kasef, por 20 monedas de plata. Pero sabemos que con Yeshua fue 30 monedas de plata. Así que vamos a ver muchas similitudes entre Yosef y Mashiach. Vamos a ver a una imagen, la siguiente. Vamos a ver ahora acá algo bien interesante, porque en verdad todos ya conocen muchísimo de la relación que hay entre Yosef y Mashiach, ¿no?
Pero hay algo que de repente nosotros no hemos meditado en este asunto, porque acuérdense que lo que sucede en esta porción de la parashá también vemos cómo el copero y el panadero van a ser encarcelados junto con José y ellos van a tener los sueños y José les va a revelar el sueño. Pues en esto también es algo profético que tiene que ver con Mashiach. Vamos a poner en toda la pantalla para que veamos cómo está relacionado, porque es como una mashal, la Torah es como una mashal, unas parábolas, y todo lo que pasa con Yeshua son mayales que se repiten, y la mayal a veces no se repite exactamente, quiero que entiendan, una mayal, una parábola, cuando hablamos de eso, que se repiten las cosas, se puede hacer como reflejo en el espejo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser parecido, pero no exactamente, ¿ok? Eso es lo que pasa en el reflejo del espejo, que sucede por toda la Torah. Siempre vamos a ver similitudes entre las historias, entre las cosas que encontramos en la Torah. Entonces vamos a ver todo lo que vemos aquí en esta historia del panadero y del copero. El copero y panadero, ¿a qué nos habla? Pan y vino, ¿ok? Copero y panadero, en 3 días uno muere y otro vive. Los 3 días y la muerte y vivir, todo está relacionado con la muerte y Yeshua. Yosef trabaja para Potifar, copero y panadero trabajan para Faraón, Yeshua trabaja para el padre. Yosef puso furioso a Potifar, copero y panadero pusieron furioso a Faraón. Yeshua enfureció a los líderes, tanto así que fueron ellos los que decidieron y planearon su muerte. Yosef es llevado a la cárcel. Copero y panadero llevados a la cárcel. Yeshua arrestado. Y lógicamente, bueno, sabemos que igual Yosef estaba en la cárcel, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Vamos a leer en otra pantalla. Yosef es vendido por Yehudá. Yeshua es entregado por los Yehudim, lo que dije antes, es similar. Yosef encarcelado con 2 personas, Yeshua es crucificado con 2 personas. El copero vive, sangre, fuente de vida. El panadero muere, el pan que vino del cielo, quebrado y muere. Yosef le pide al copero que se acuerde de él. Uno de los ladrones crucificados le pide a Yeshua que se acuerde de él. Y es por eso, amados hermanos, que yo les puse este pasaje de Lucas 24-27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que toda la escritura testifica nuestra Mashiach. Y cuando nosotros decimos toda la escritura, no se refiere solamente a los pasajes, está en las tipologías, en los símbolos, en los personajes, todo nos habla, porque el Evangelio ha sido predicado desde la creación, amados hermanos, desde la creación. Yo muy pronto voy a estar preparando unas clases muy interesantes acerca de la creación, el Evangelio de la creación. Ya más adelante les voy a dar los detalles. De verdad que es increíble, más o menos, las conexiones que encontramos desde el principio, de los que van a la creación, con toda la vida de nuestro Mesías, con las buenas nuevas, con el Evangelio. Y como dije, por eso durante toda la escritura nosotros vamos a encontrar estas similitudes, todos estos personajes, las tipologías, todo nos va a llevar al Evangelio, porque el Evangelio ha sido predicado desde el principio, más hermanos. Y nuestro Mashiach, de verdad, está en toda la escritura, porque si él está diciendo, les enseñaba, siguiendo con Moisés, ¿qué cosa es? La Torah y los profetas, todo lo que decía sobre él. Así que, lógicamente, había mucho que enseñarles. Pero como dije, amados hermanos, esta porción de la Torah es una instrucción para nosotros como familia, sobre todo como familia. Estamos viendo aquí la falla, verdaderamente vemos que tanto José falló, tanto los hermanos fallaron, el padre falló, toda la familia falló y las consecuencias fueron tremendas. Pero bueno, como la misericordia del Eterno, porque sabemos que el Eterno estuvo atrás de todo lo que sucedió, en lo que pasó con José, como dice la Escritura, a veces todo ayuda para bien. Los hermanos al fin reconocieron, se arrepintieron y José no guardó rencor sobre sus hermanos y entendió de que era el propósito del Eterno que los había llevado, que lo había llevado ahí para poderlos mantenerlos a ellos con vida. Y bueno, podemos decir muchas cosas también, porque si nosotros analizamos el hecho de los sueños de Yosef, también es otra cosa. Yosef, al contar esos sueños de las espigas, los 11 son los hermanos que se están postrando ante él, lógicamente todo esto causó a los hermanos pensar quién se cree Yosef, cree que algún día nos vamos a postrar ante él, y por eso dije, todo esto también tiene una enseñanza muy profética increíblemente, pero a veces nosotros también tenemos que tener cuidado cuando nosotros
contamos un sueño o algo que nos ha sucedido, porque podemos causar eso. Hay que tener mucha madurez para poder entender a quién les contamos las cosas y cuál es el motivo de lo que está atrás de nosotros, lo que el Eterno nos revela a nosotros. Es muy interesante y hay muchas cosas para analizar. Pero bueno, como dije, yo quería traer estos temas porque verdaderamente, amados hermanos, tenemos que aprender a vivir en familia. Como familia, no solamente en familia de carne y sangre, sino como familia, como hermanos dentro de la Quejilá. Porque si bien es cierto, tenemos que entender que el Eterno juzga no solamente a las personas personalmente, sino también en comunidad. Y eso lo vemos en toda la historia de las Escrituras. Lo vemos realmente en todo, amados hermanos, porque a veces por el pecado del rey el pueblo pagaba, y así es. Entonces nosotros por eso que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras congregaciones, tenemos que evitar la difamación, el odio, la envidia, los celos, y cada vez que entra un espíritu que vemos en una persona en esa congregación, no es bueno, porque es como una cizaña, más hermanos, una cizaña que tristemente va a afectar a todos los demás, y sobre todo mucho cuidado cuando hay un mal testimonio, una calumnia, una difamación. Todo eso empieza y de verdad se va a ir afectando a los demás, porque se contagia, es algo que contagia, y es por eso que tenemos nosotros que cuidar nosotros, nuestra comunidad, nuestros hermanos, amarnos sí, pero y amar la atención cuando uno está en pecado, con el amor del Padre, porque a eso somos llamados, y cuidar mucho nuestro caminar, amados hermanos. Tenemos que cuidar mucho nuestro caminar, como dije, porque lógicamente Israel va a ser juzgado como persona, personalmente, pero también vamos a ser juzgados de acuerdo a la comunidad, porque a eso hemos sido llamados. Por eso que Israel es una comunidad, y como vemos en el Apocalipsis, la historia de las iglesias, la Quejilat, la Quejilot está en plural, es una congregación que se está dirigiendo. Así que a aprender, amados hermanos, de verdad que el amor del Eterno pueda llenar nuestros corazones para que seamos las personas que Él quiere que seamos, para que podamos verdaderamente poder solamente amándole a Él con todo lo que tenemos, porque dice, me odeja con todo lo que tenemos. Cuando nuestro corazón ha sido transformado, nosotros vamos a poder amar a los demás. Si yo no amo al Eterno, yo no voy a poder amar a los demás. Por eso que la Torah dice, cuando a Yeshua le preguntaron cuáles son los más grandes mandamientos, amar al Eterno y amar a tu prójimo, pero dice, de estos dos mandamientos pende toda la Torah. Yo amo al Eterno, y cuando yo amo al Eterno comienzo a estudiar toda la Torah, su palabra, y eso me va a ir cambiando para que yo pueda amar a mi prójimo. Tengo que aprender de la Torah. La Torah me va a mostrar el camino. La instrucción es santa del Eterno. Me va a mostrar el corazón del Eterno. Va a poder cambiar mi corazón de piedra a poder ser un corazón de carne que sufre, que se duele, que verdaderamente es afectado cuando ve sufrimiento de los demás. Porque verdaderamente ese es el corazón de la Torah. Es verdaderamente preocuparnos por las viudas, por los huérfanos, por los pobres. Ese es el corazón del Padre. Esa es la verdadera religión según los ojos del Padre. Y nos falta tanto aprender, amados hermanos, porque tristemente estamos en una vida que verdaderamente egoístas, pensando solamente en nosotros. No hemos aprendido a vivir en Ejat, como hablé en la porción pasada, y nos falta mucho aprender. Que el Eterno nos ayude a poder entrar en nuestro corazón, y que esa Torah preciosa, que es espiritual, pueda, verdad, llenar nuestro corazón, y podamos vivir en la Torah, el espiritual, más allá de lo que está escrito. Podamos comportarnos como Yeshua nos llamó a hacer eso, a hacer ir más allá de lo que está escrito. Así que bueno, será hasta la próxima. Como siempre, espero que hayan disfrutado esta clase. Esta es un poco más corta, pero de verdad ya esta es la última semana que estoy ya de vacaciones. Ya estaré regresando nuevamente a mi casa, ya estaré transmitiendo de mi casa nuevamente los estudios. Por favor, amados hermanos, como siempre les pido, no se olviden de verdad mantenernos en sus oraciones, a todo el equipo de Teshuvah. Y cuando puedan apoyarnos, que nos apoyen. También acuérdense que todo esto se necesita, puede llegar a ustedes a través del apoyo de sus donantes, que las personas que tengan el corazón, que el Eterno les ponga el corazón para poder apoyar este ministerio, para que puedan ayudarnos a nosotros a llegar a todas partes, a todos los rincones de la tierra, que tanta necesidad hay dentro del pueblo hispano. Bueno, que el Eterno los bendiga, que tengan una Shavua Tov, una buena semana. Será hasta el próximo Shabbat. El Eterno los bendiga y los guarde. Shalom Alejem.